El hombre rebelde, de Albert Camus, audio número 4. La negación absoluta. Históricamente, la primera ofensiva coherente es la de Sade, quien reúne en una sola y enorme máquina de guerra los argumentos del pensamiento libertino hasta el cura Meslier y Voltaire. Su negación es también, no es necesario decirlo, la más extremada. Sade no saca de la rebelión sino el no absoluto. 27 años de prisión no forman, en efecto, una inteligencia conciliadora. Un encierro tan largo engendra criados o matones, y a veces, en el mismo hombre, los dos. Si el alma es lo bastante fuerte para edificar en pleno presidio una moral que no sea la de la sumisión, esa moral será la mayoría de las veces de dominación. Toda ética de la soledad supone el poder. A este título, Sade es ejemplar en la medida en que, al ser tratado de una manera atroz por la sociedad, reaccionó él también de una manera atroz. El escritor, a pesar de algunos gritos felices y de los elogios inconsiderados de nuestros contemporáneos, es secundario. Ahora se le admira con tanta ingenuidad por razones con las que nada tiene que ver la literatura. Se exalta en él al filósofo encadenado y al primer teórico de la rebelión absoluta. Podía serlo, en efecto. En el fondo de las prisiones el sueño no tiene límites y la realidad no frena nada. La inteligencia encadenada pierde en lucidez lo que gana en furor. Sade solo conoció una lógica, la de los sentimientos. No fundó una filosofía, sino que siguió el sueño monstruoso de un perseguido. Pero resulta que ese sueño es profético. La reivindicación exasperada de la libertad llevó a Sade al imperio de la servidumbre. Su sed desmesurada de una vida en adelante vedada se vació, de furor en furor, en un sueño de destrucción universal. En efecto, al menos, Sade es nuestro contemporáneo. Sigámosle en sus negaciones sucesivas. Un literato. ¿Sade es ateo? Lo dijo él antes de ir a la cárcel. Así se cree en el diálogo entre un monje y un moribundo. Se duda luego ante su furor de sacrílego. Uno de sus personajes más crueles, Saint-Fond, no niega de modo alguno a Dios. Se limita a desarrollar una teoría gnóstica del demiurgo maligno y a deducir de ella las consecuencias que corresponden. Saint-Fond, se dice, no es Sade. No, sin duda. Un personaje no es nunca el novelista que lo ha creado. Hay probabilidades, sin embargo, de que el novelista sea todos sus personajes a la vez. Ahora bien, todos los ateos de Sade sientan en principio la inexistencia de Dios por la clara razón de que su existencia supondría en él indiferencia, maldad o crueldad. La obra más grande de Sade termina con una demostración de la estupidez y del odio divinos. La inocente Justina corre bajo la tempestad y el criminal Noirsuil jura que se convertirá si ella es respetada por el rayo celeste. El rayo hiere a Justina. Noirsuil triunfa y el crimen del hombre seguirá respondiendo al crimen divino. Hay así una apuesta libertina que es la réplica de la apuesta pascaliana. La idea, por lo menos, que Sade se hace de Dios es por lo tanto la de una divinidad criminal que destruye al hombre y le niega. Que el homicidio sea un atributo divino se ve bastante bien, según Sade, en la historia de las religiones. Entonces, ¿por qué habría de ser virtuoso el hombre?
El primer movimiento del preso es saltar a la consecuencia extrema. Si Dios mata y niega al hombre, nada puede impedir que se niegue y se mate a los semejantes. Este crispado desafío en nada se parece a la negación tranquila que se encuentra todavía en el Diálogo de 1782. No está tranquilo ni es feliz quien exclama «nada es mío», y que concluye «no», y la virtud y el vicio, todo se confunde en el féretro. La idea de Dios es, según él, lo único que no puede perdonar al hombre. La palabra perdonar es ya extraña en este profesor de torturas. Pero si a sí mismo, a quien no puede perdonar una idea que su visión desesperada del mundo y su situación de preso refutan absolutamente, una rebelión doble va a dirigir en adelante el razonamiento de Sade contra el orden del mundo y contra él mismo. Como estas dos rebeliones son contradictorias en todas partes, salvo en el corazón trastornado de un perseguido, su razonamiento no deja de ser ambiguo o legítimo, según sea estudiado a la luz de la lógica o en el esfuerzo de la comparación. Negará por lo tanto al hombre y su moral porque Dios los niega, pero negará al mismo tiempo a quien les servía de caución y de cómplice hasta entonces. ¿En nombre de qué? En nombre del instinto más fuerte en aquel a quien el odio de los hombres hace vivir entre los muros de una prisión, el instinto sexual. ¿Qué es este instinto? Es por una parte el grito mismo de la naturaleza. Los grandes criminales de Sade se excusan de sus crímenes alegando que están provistos de apetitos sexuales desmesurados contra los que nada pueden. Y por otra parte, el impulso ciego que exige la posesión total de los seres, al precio mismo de su destrucción. Sade negará a Dios en nombre de la naturaleza. El material ideológico de su época le proporciona razonamientos mecanicistas y hará de la naturaleza un poder de destrucción. La naturaleza para él es el sexo. Su lógica le lleva a un universo sin ley en el cual el único amo será la energía desmesurada del deseo. Allí está su reino apasionado en el que haya sus gritos más bellos. ¿Qué son todas las criaturas de la tierra frente a uno solo de nuestros deseos? Los largos razonamientos con que los protagonistas de Sade demuestran que la naturaleza necesita el crimen, que debe destruir para crear, que se la ayuda, por lo tanto, a crear desde el instante en que uno se destruye a sí mismo, no aspiran sino a fundar la libertad absoluta del preso, Sade, demasiado injustamente reprimido para que no desee la explosión que hará saltar todo. En esto se opone a su época. La libertad que reclama no es la de los principios, sino la de los instintos. Sade ha soñado, sin duda, con una réplica universal cuyo plan pone en boca de un sabio reformista, Samé. Nos muestra así que una de las direcciones de la rebelión, en la medida en que al acelerarse su movimiento soporta cada vez menos límites, es la liberación del mundo entero. Pero en él todo contradice ese sueño piadoso. No es el amigo del género humano, odia a los filántropos. La igualdad de que habla a veces es una noción matemática. La equivalencia de los objetos que son los hombres, la abyecta igualdad de las víctimas. A quien lleva su deseo hasta el límite, le es necesario dominarlo todo. Su verdadera realización está en el odio. La República de Sade no tiene como principio la libertad, sino el libertinaje. La justicia, escribe este demócrata singular, no tiene existencia real, es la divinidad de todas las pasiones.
Nada más revelador a este respecto que el famoso libelo leído por Dolmancé en La filosofía en el tocador, y que lleva un título curioso: Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos. Pierre Klossowski hace bien en subrayar que ese libelo demuestra a los revolucionarios que su república se basa en el asesinato del rey por derecho divino, y que al guillotinar a Dios el 21 de enero de 1793 se impidieron para siempre la prescripción del crimen y la censura de los malos instintos. La monarquía, al mismo tiempo que a sí misma, mantenía la idea de Dios que daba su fundamento a las leyes. La república se mantiene en pie por sí sola, y las costumbres sin ella no deben obedecer órdenes. Por lo tanto, es dudoso que Sade, como pretende Klossowski, haya tenido el sentimiento profundo de un sacrilegio, y que este horror casi religioso le haya conducido a las consecuencias que enuncia. Más bien contaba ya de antemano con sus consecuencias, y luego advirtió el argumento adecuado para justificar la licencia absoluta de las costumbres que quería exigir al gobierno de su época. La lógica de las pasiones invierte el orden tradicional del razonamiento y coloca la conclusión antes de las premisas. Basta para convencerse de ello con considerar la admirable sucesión de sofismas con que Sade, en este texto, justifica la calumnia, el robo y el asesinato, y pide que sean tolerados en la Ciudad Nueva. Sin embargo, es entonces cuando su pensamiento se hace más profundo. Niega con una clarividencia excepcional en su época la alianza presunta de la libertad y la virtud. La libertad, sobre todo cuando es el sueño del preso, no puede soportar límites. ¿Es el crimen o no es ya la libertad? En este punto esencial nunca ha variado Sade. Este hombre, que no ha predicado sino contradicciones, no vuelve a encontrar una coherencia, y la más absoluta, sino en lo que concierne a la pena capital. Aficionado a las ejecuciones refinadas, teórico del crimen sexual, nunca pudo soportar el crimen legal. Mi detención nacional con la guillotina a la vista me ha hecho 100 veces más daño que el que me habían hecho todas las Bastillas imaginables. De ese horror extrajo el valor para ser públicamente moderado durante el terror y para intervenir generosamente en favor de una suegra que no obstante había hecho que le encerraran en la Bastilla. Algunos años después, Nodier debía resumir claramente, sin saberlo quizás, la posición obstinadamente defendida por Sade. Matar a un hombre en el paroxismo de una pasión es cosa que se comprende. Que se haga matar a otro en la calma de una meditación seria y con el pretexto de un ministerio honorable, eso no se comprende. Se encuentra aquí una idea que será desarrollada todavía por Sade. Quien mata debe pagar con la propia vida. Sade, como se ve, es más moral que nuestros contemporáneos. Pero su odio a la pena de muerte no es ante todo sino el odio a los hombres que creen lo bastante en su virtud o en la de su causa para atreverse a castigar, y definitivamente cuando ellos también son criminales. No se puede al mismo tiempo elegir el crimen para sí mismo y el castigo para los demás. Hay que abrir las prisiones o dar una prueba imposible de la propia virtud. Desde el momento en que se acepta el asesinato, aunque sea por una sola vez, hay que admitirlo universalmente. El criminal que obra según la naturaleza no puede, sin prevaricación, ponerse del lado de la ley. Un esfuerzo más, si queréis ser republicanos, quiere decir aceptad la libertad del crimen,
la única razonable, y entrad para siempre en la insurrección como se entra en la gracia. La sumisión total al mal desemboca entonces en una horrible ascesis que debía espantar a la República de las Luces y de la bondad natural, esta cuya primera revuelta por una coincidencia significativa había quemado el manuscrito de los 120 días de Sodoma. No podía dejar de denunciar esa libertad herética y metió de nuevo entre cuatro paredes a un secuaz tan comprometedor. Le daba al mismo tiempo la terrible ocasión de llevar más adelante su lógica sublevada. La República Universal pudo ser un sueño para Sade, pero nunca una tentación. En política, su verdadera posición es el cinismo. En su Sociedad des Amis du Crime se declara ostensiblemente en favor del gobierno y sus leyes, que no obstante se dispone a violar. Así los rufianes votan por el diputado conservador. El proyecto que medita supone la neutralidad benévola de la autoridad. La república del crimen no puede ser provisionalmente, al menos universal. Debe aparentar que obedece a la ley. Sin embargo, en un mundo sin más regla que la del asesinato bajo el cielo del crimen, en nombre de una naturaleza criminal, Sade no obedece en realidad sino a la ley incansable del deseo. Pero desear sin límites equivale también a aceptar que se sea deseado sin límites. La licencia para destruir supone que uno mismo puede ser destruido. Por lo tanto, habrá que luchar y dominar. La ley de este mundo no es otra cosa que la de la fuerza, su motor, la voluntad de dominio. El amigo del crimen no respeta realmente sino dos clases de poderes: el fundado en el azar del nacimiento que encuentra en su sociedad, y aquel al cual se eleva el oprimido cuando a fuerza de perversidad consigue igualar a los grandes señores libertinos, héroes ordinarios de Sade. Este pequeño grupo de poderosos, estos iniciados, saben que poseen todos los derechos. Quien duda, aunque sea un segundo, de ese temible privilegio, es arrojado inmediatamente del rebaño y se convierte en víctima. Se llega entonces a una especie de blanquismo moral en el que un grupito de hombres y mujeres, por el hecho de detentar un extraño saber, se colocan resueltamente por encima de una casta de esclavos. El único problema para ellos consiste en organizarse para ejercer en su plenitud unos derechos que tienen la magnitud aterradora del deseo. No pueden esperar imponerse a todo el universo mientras el universo no haya aceptado la ley del crimen. Sade ni siquiera creyó que su nación consintiera el esfuerzo complementario que la haría republicana. Pero si el crimen y el deseo no son la ley de todo el universo, si no reinan por lo menos en un territorio preciso, dejan de ser principio de unidad para convertirse en fermentos de conflicto. No son la ley, y el hombre vuelve a la dispersión y al azar. Por lo tanto, hay que crear de pies a cabeza un mundo a la medida exacta de la nueva ley. La exigencia de unidad burlada por la creación se satisface con toda la fuerza de un microcosmos. La ley del poder nunca tiene paciencia para conseguir el imperio del mundo. Tiene que delimitar sin tardanza el terreno en que se ejerce, aunque haya que rodearlo con alambres de púa y miradores. En Sade crea lugares cerrados, castillos de sextuple cerco de murallas, de los que es imposible evadirse, y donde la sociedad del deseo y del crimen funciona sin tropiezos, según un reglamento implacable. La rebelión más desenfrenada, la reivindicación total de la libertad, termina con la esclavitud de la mayoría.
La emancipación del hombre termina para Sade en esas casamatas del libertinaje en que una especie de oficina pública del vicio regula la vida y la muerte de los hombres y las mujeres que han entrado para siempre en el infierno de la necesidad. Su obra abunda en descripciones de esos lugares privilegiados en que cada vez los libertinos feudales, demostrando a las víctimas reunidas su impotencia y su servidumbre absolutas, repiten en el discurso del duque de Blanguis a la plebe de los 120 días de Sodoma: ya estáis muertos para el mundo. Sade habitaba también la Torre de la Libertad, pero en la Bastilla. La rebelión absoluta se esconde con él en una fortaleza sórdida de la que no pueden salir ni perseguidos ni perseguidores. Para fundar su libertad se ve obligado a organizar la necesidad absoluta. La libertad ilimitada del deseo significa la negación del prójimo y la supresión de la piedad. Hay que matar el corazón, esa debilidad del espíritu. El lugar cerrado y el reglamento se encargarán de hacerlo. El reglamento, que desempeña un papel esencial en los castillos fabulosos de Sade, consagra un universo de desconfianza. Ayuda a preverlo todo, a fin de que una ternura o una compasión imprevista no vengan a trastornar los planes del dulce placer. Curioso placer, sin duda, que se ejerce por orden. Se levantará todos los días a las 10 de la mañana, pero hay que impedir que el goce degenere en apego. Hay que ponerlo entre paréntesis y endurecerlo. También es necesario que los objetos de goce no aparezcan nunca como personas. Si el hombre es una especie de planta absolutamente material, no puede ser tratado sino como objeto y como objeto de experiencia. En la república cercana de Sade sólo hay mecánica y mecánicos. El reglamento, modo de emplear la mecánica, da su lugar a todo. Estos conventos infames tienen su regla, significativamente copiada de la de las comunidades religiosas. El libertino se entregará así a la confesión pública, pero el indicio cambia. Si su conducta es pura, se le censura. Sade, como era costumbre en su época, edifica así sociedades ideales, pero a la inversa de su época codifica la maldad natural del hombre. Construye meticulosamente la ciudad del poder y del odio, como precursor que es, hasta poner en cifras la libertad que ha conquistado. Resume entonces su filosofía en la fría contabilidad del crimen. Asesinatos antes del 1 de marzo, 10, desde el 1 de marzo, 20, suma anterior, 16, total, 46. Es un precursor sin duda, pero todavía modesto como se ve. Si todo parase en eso, Sade no merecería sino el interés que se presta a los precursores desconocidos. Pero una vez retirado el puente levadizo, hay que vivir en el castillo. Por meticuloso que sea el reglamento, no consigue preverlo todo. Puede destruir, pero no crear. Los amos de estas comunidades torturadas no encontrarán en ellas la satisfacción que ansían. Sade evoca con frecuencia la dulce costumbre del crimen. Nada hay aquí, sin embargo, que se parezca a la dulzura, sino más bien una ira de hombre encadenado. Se trata en efecto de gozar, y el máximo de gozo coincide con el máximo de destrucción. Poseer lo que se mata, acoplarse con el sufrimiento, he ahí el instante de la libertad total hacia el cual se orienta toda la organización de los castillos. Pero desde el instante en que el crimen sexual suprime el objeto de la voluptuosidad, suprime la voluptuosidad que no existe sino en el momento preciso de la supresión. Entonces tiene que someterse otro objeto y matarlo de nuevo, luego otro más,
y a continuación la infinidad de todos los objetos posibles. Así se obtienen esas tristes acumulaciones de escenas eróticas y criminales cuya apariencia helada en las novelas de Sade deja paradójicamente al lector el recuerdo de una castidad horrible. ¿Qué vendría a hacer en este universo el goce, la gran alegría florida de los cuerpos aquiescentes y cómplices? Se trata de una búsqueda imposible para evitar la desesperación y que termina sin embargo en desesperación, de una carrera de la servidumbre a la servidumbre y de la prisión a la prisión. Si sólo la naturaleza es auténtica, si en la naturaleza sólo son legítimos el deseo y la destrucción, entonces el reino humano no basta para la sed de la sangre, y hay que correr al aniquilamiento universal. Hay que hacerse, según la fórmula de Sade, el verdugo de la naturaleza. Pero ni eso se obtiene tan fácilmente. Cuando se cierra la contabilidad, cuando todas las víctimas han sido exterminadas, los verdugos quedan frente a frente en el castillo solitario. Todavía les falta algo. Los cuerpos torturados vuelven por medio de sus elementos a la naturaleza, de la que renacerá la vida. El asesinato no ha terminado. El asesino no priva sino de su primera vida al individuo que herimos. Sería necesario poder arrancarle la segunda. Sade medita el atentado contra la creación. Aborrezco la naturaleza. Querría trastornar sus planes, resistir su marcha, detener la rueda de los astros, revolver los globos que flotan en el espacio, destruir lo que la sirve, proteger lo que la perjudica, en una palabra, insultarla en sus obras, y no puedo conseguirlo. En vano se imagina un mecánico que pueda pulverizar el universo, pues sabe que la vida continuará en el polvo de los globos. El atentado contra la creación es imposible. No se puede destruir todo, pues queda siempre un resto. No puedo conseguirlo. Ese universo implacable y helado se afloja de pronto en la atroz melancolía con la que, en fin, Sade nos conmueve cuando no quisiera hacerlo, cuando el crimen del amor no guarda ya proporción con nuestra intensidad. Podríamos quizá atacar al sol, privar de él al universo o servirnos de él para abrazar al mundo, pero eso sería criminal. Sí, sería criminal, aunque no el crimen definitivo. Hay que seguir adelante. Los verdugos se están midiendo con la mirada. Están solos y una sola ley les rige y es la del poder. Puesto que la aceptaron cuando eran los amos, no pueden recusarla si se vuelve contra ellos. Todo poder tiende a ser único y solitario. Hay que seguir matando. Los amos se destruirán a su vez. Sade advierte esta consecuencia y no se echa atrás. Un curioso estoicismo del vicio ilumina un poco esos bajos fondos de la rebelión. No tratará de unirse al mundo de la ternura y de la aveniencia. No bajará el puente levadizo y aceptará el aniquilamiento personal. La fuerza desencadenada en la negación se une en su último extremo con una aceptación incondicional que no deja de tener grandeza. El amo acepta ser a su vez esclavo y quizá hasta lo desea. El patíbulo sería también para mí el trono de los placeres. La mayor destrucción coincide entonces con la mayor afirmación. Los amos se arrojan los unos sobre los otros y esta obra, erigida a la gloria del libertinaje, se encuentra sembrada de cadáveres de libertinos heridos en la cumbre de su genio. El más poderoso, el que sobreviva, será el solitario, el único, cuya glorificación emprendió Sade, él mismo, en definitiva. He aquí que reina por fin como amo y Dios,
pero en el instante de su mayor victoria se disipa el sueño. El único se vuelve hacia el preso cuyas imaginaciones desmesuradas le han engendrado, se confunde con él. Está solo, en efecto, encarcelado en una Bastilla ensangrentada, enteramente construida alrededor de un goce todavía no satisfecho, pero en adelante sin objeto. Solo ha triunfado en sueños, y esas decenas de volúmenes atestados de atrocidades y de filosofía resumen una ascesis desdichada, una marcha alucinante del no total al sí absoluto, un consentimiento en la muerte, en fin, que transfigura al asesinato de todo y de todos en suicidio colectivo. Se ejecutó a Sade en efigie. Del mismo modo, él solo mató con la imaginación. Prometeo termina en Onán. Acabará su vida todavía preso, pero esta vez en un asilo, representando obras teatrales en un escenario provisional entre alucinados. El sueño y la creación le proporcionaron un equivalente irrisorio de la satisfacción que el orden del mundo no le daba. El escritor, desde luego, nada tiene que negarse. Para él, por lo menos, los límites se derrumban y el deseo puede ir hasta el fin. En esto Sade es el literato perfecto. Construyó una ficción para darse la ilusión de ser. Puso por encima de todo el crimen moral al que se llega por escrito. Su mérito indiscutible consiste en haber ilustrado desde el principio, con la clarividencia desdichada de una ira acumulada, las consecuencias extremas de una lógica rebelde cuando ésta olvida, por lo menos, la verdad de sus orígenes. Estas consecuencias son la totalidad cerrada, el crimen universal, la aristocracia del cinismo y la voluntad del apocalipsis. Se las volverá a encontrar muchos años después de él, pero habiéndolas saboreado, parece haberse ahogado en sus propios atolladeros y se haya liberado solamente en la literatura. Curiosamente, Sade, quien orientó a la rebelión por los caminos del arte, en los que volverá a meterla el romanticismo más adelante. Será uno de esos escritores de quienes dice: su corrupción es tan peligrosa, tan activa, que sólo tienen por objeto, al imprimir su terrible sistema, extender más allá de sus vicios la suma de crímenes. No pueden hacer nada, pero sus malditos escritos los harán cometer, y esa dulce idea que llevan a la tumba les consuela de la obligación en que les pone la muerte de renunciar a lo que es. Su obra rebelde testimonia así su sed de supervivencia. Aunque la inmortalidad que desea es la de Caín, la desea por lo menos, y a pesar de él, sirve como testimonio de lo más auténtico de la rebelión metafísica. Por lo demás, su posteridad misma obliga a rendirle homenaje. No todos sus herederos son escritores. Seguramente sufrió y murió para enardecer la imaginación de los barrios elegantes y de los cafés literarios. Pero eso no es todo. El éxito de Sade en nuestra época se explica por un sueño que comparte con la sensibilidad contemporánea, la reivindicación de la libertad total y la deshumanización operada en frío por la inteligencia, la reducción del hombre a un objeto de experimento, el reglamento que precisa las relaciones de la voluntad de poder y del hombre objeto, el campo cercado de esta monstruosa experiencia, son lecciones que los teóricos del poder volverán a encontrar cuando tengan que organizar la época de los esclavos. Con 2 siglos de anticipación, en una escala reducida, Sade exaltó las sociedades totalitarias en nombre de la libertad frenética que la rebelión no reclama en realidad. Con él comienzan realmente la historia y la tragedia contemporáneas. Él solo creyó que una sociedad basada en la libertad del crimen debía coincidir con la libertad de costumbres,
como si la servidumbre tuviese límites. Nuestra época se ha limitado a fundir curiosamente su sueño de república universal y su técnica de envilecimiento. Finalmente, lo que más odiaba, el asesinato legal, ha tomado por su cuenta los descubrimientos que él quería poner al servicio del asesinato por instinto. El crimen que él quería que fuese el fruto excepcional y delicioso del vicio desencadenado no es ya al presente sino la triste costumbre de una virtud que se ha hecho policial. Tales son las sorpresas de la literatura.